Vos mencionabas al final del bloque anterior y yo te decía, bueno, vamos a contarle al próximo lo que decías. Bueno, no, el proyecto que hacen hincapié, por ejemplo, en la cuestión del desarrollo o la recuperación de la red ferroviaria. Sí. No, esto venía Contanos a decirte porque mientras uno no puede decir que sea igual, hay líneas de continuidad con el menemismo. Entonces, vos tenés dos proyectos. Proyecto Sur, haciendo suyo una propuesta del tren para todos que viene de ingenieros y trabajadores ferroviarios, ¿viste? Esa familia ferroviaria con mucha consistencia. La idea es que con 5.000 millones de dólares se pueden reconstruir 18.000 kilómetros de vía con producción propia de locomotoras, vagones, rieles, todo el instrumental necesario. Esto significa desarrollo científico-tecnológico propio. Genera decenas de miles de puestos de trabajo, tanto en el campo industrial como en el campo de los servicios, por los servicios ferroviarios. Tiene efecto multiplicador en industrias proveedoras y además dinamiza las economías regionales, claro, sin hablar del cambio en el transporte, que es menos contaminante, etc. Este es el proyecto Sur. ¿Cuál es el proyecto del kirchnerismo? Viaja Cristina a China con Franco Macri, entre otros empresarios, y compra 9.750 millones de dólares, 10.000 millones de dólares de material ferroviario en China. Esto le da al señor Franco Macri como intermediario una comisión del 4%, que sobre esa cifra significa exactamente 400 millones de dólares. Unos 400 millones de dólares. Poquito menos. ¿Qué explican por qué Macri papá está enojado con Macri hijo o sale a decir que votaría a Kirchner en la próxima elección? Cuando dijo que con el corazón votaba a su hijo y con la razón, olvidó decir, y el bolsillo votó a Cristina. Ahora, lo que quiero decir, esto es menemismo. ¿Por qué? Porque verdaderamente, por ese negociado del señor Macri, por esa irresponsabilidad de no ver la posibilidad de impulsar un nuevo proceso de industrialización, estás afectando a decenas de miles de trabajadores y por lo tanto de familias que pueden tener trabajos de calidad, en blanco, etcétera, etcétera. Esto es lo que te digo, que son dos proyectos alternativos, que no te vengan a decir, lo nacional popular. Esto se da en todas las áreas. Sí, cuando hacía referencia al menemismo también lo veo en otras cosas. Estamos volviendo a la etapa de los tours de compra a Miami, al DM2 afuera, al dólar anclado, una convertibilidad fáctica casi en estos 2 últimos años con un dólar de 4 pesos, sí, cuando se disimulan otras variables, porque ni hablar de la suba de precios y de los alimentos, mientras el gobierno mantiene las estadísticas. Es que están manteniendo el dólar alto, porque no nos engañemos, el dólar a nivel internacional está bajando aceleradamente, sí, porque estás en un contexto en el cual la caída de Estados Unidos como potencia es muy marcada. Lo que sucede es que tiene todavía la capacidad de emisión de dólares, pero está emitiendo dólares sin ningún tipo de respaldo, por lo tanto está emitiendo papel pintado. Que esto ya estalló en septiembre del 2008 con la crisis de Wall Street, y en cualquier momento puede volver a estallar. Entonces, no es tanto que vos estés manteniendo un dólar alto, sino... Sí, lo que pasa es que no sé si es tan alto, porque si vos lo medís en términos reales ya no es alto. Es decir, si le quitas el diferencial de inflación de Argentina a Estados Unidos, no está llegando a un nivel de convertibilidad. Claro, yo creo que tendría que subir un poco más todavía, de manera tal de tener cierto resguardo hacia la producción nacional. Ahora, si vos a la producción nacional la saboteás con compras en China, donde la paradoja es que todavía están funcionando en China locomotoras y vagones que China compró a la Argentina en los años 70. Mirá si no es para llorar a los gritos. Esto ni hablar. Ahora, esto que vos planteás, porque suena lindo decir, bueno, con 5.000 millones lo hacemos. ¿Se puede hacer? ¿Y por dónde empieza? ¿Reconstruyendo, por ejemplo, los talleres de Tafí? Es, por ejemplo, recuperando una serie de talleres que tenés en Tafí, tenés en Córdoba, tenés en Avellaneda. O sea, precisamente esto fue hecho por ferroviarios que tienen un muy buen conocimiento del oficio, de las posibilidades. Por supuesto, tenés que rediseñar las rutas, no vas a volver a hacer esas rutas que confluyen en Buenos Aires. Pero esto se junta con otro proyecto. Por ejemplo, la Argentina paga cada año 3.500 millones de dólares en concepto de flete porque liquidó la flota mercante del Estado. Con 1.000 millones de dólares, o sea, con la tercera parte de lo que cada año pagás en fletes,
se pueden construir barcos de gran calado que nuevamente crean la flota mercante del Estado. Y eso también es gestación de trabajo, es gestación de tecnología. Y obviamente la pregunta que se queda en Maduro es si como decías, lo otro decías, bueno, casi 10.000 millones en compra, cuando con la mitad podríamos hacerlo localmente y además de una manera mucho más integradora desde el punto de vista social. Y acá pones otro ejemplo. ¿Por qué no se hace? Obviamente porque es lo que debe estar pensando el televidente. Claro, es que el problema es este. O vos pensás los proyectos teniendo en cuenta el interés nacional y de las mayorías sociales, o pensás los proyectos pensando qué negocio y qué rédito te da en términos personales y políticos. En este caso, muchachos, 400 millones de dólares no son moneditas. Y no sé si se los quedaba solamente Franco Macri. Por eso en Proyecto Sur decimos que una de las claves es imponer la ética pública. Hacer negocios personales o de amigos con fondos públicos que son de todos los argentinos y que actúan en detrimento de todos los argentinos, porque lo que te digo, el negocio de Franco Macri está afectando duramente a decenas de miles de familias argentinas. Es un delito gravísimo, que debe tener una punición en serio. En este país, salvo a María Julia, que la agarraron porque es más idiota que a propósito, no hay nadie preso por corrupción. Y todos sabemos que hay corrupción en este país. Y también tenemos en cuenta que hay ciertos grupos multimediáticos importantes, propiedad de gente que son ladrones confesos. Porque hasta donde yo sé, el señor Manzano decía, yo robo para la corona. Si alguien dice que yo robo, es un ladrón confeso, pero pareciera ser que por ese lado no va la guerra, porque andás a ver si hay algún tipo de interés común que les pueda Nos queda poco más de un minuto y te voy a pedir que hagas un resumen respecto de por qué metiste las manos en la política ahora. Bueno, digo, porque además te noto ilusionada, digamos, sos muy optimista desde el discurso gestualmente, es decir, estás convencida y estás como con una rebeldía casi juvenil, lo planteas. Yo te diría, son dos factores. Primero, el hecho de que durante mucho tiempo uno vino diciendo es esto, es esto, es esto, en muchos casos la pegábamos. Y uno no puede terminar diciendo, bueno, animémonos y vaya. Y la otra es que desde el 2003, bueno, Solanas es mi cruz, hace 40 años que lo conozco, me mete en todas las aventuras del mundo, después alguna vez te contaré los sucesivos relatos. Pero en el 2003, cuando yo trabajé con él para Memoria del Saqueo, empezamos a recorrer la Argentina profunda. Y ahí se vio que había un potencial humano espectacular, en muchos casos atomizado, que es gran parte del potencial humano que está acercándose a Proyecto Sur. Lo que eran los grupos que en Esquel luchaban para que no le destruyeran con una mina de oro, ¿te acordás? 2005, 2004. Esos grupos, los grupos que en el Bolsón reivindicaban poder entrar al lago escondido que se lo había comprado un tal señor Lewis. Sí, y lo había alambrado. Bueno, cuando vimos a eso dijimos, mira, cada uno de estos grupos tiene el síndrome del último mohicano. Piensan que son los últimos que están resistiendo. Acá hay que crear un espacio, un polo que permita articular esto, actuar como una arañita y veamos qué sucede. Y es por eso que en el 2007 dijimos, a ver qué pasa si hay espacio político, sin un peso ni mucho menos. Y se lanzaron, y están en la aventura. Lanzamos, sí, por eso. Y la verdad que, si bien antes era una persona normal y ahora no tanto, yo creo que a veces hay que hacer estas apuestas, ¿no? De decir, bueno, a ver qué puedo hacer. Por lo pronto, lo que con el ojo desinteresado, lo que te puedo decir es que evidentemente te cae bien esta pelea. Gracias por haber aceptado la invitación. Ustedes saben, en el próximo bloque estará con nosotros la licenciada Fina Delgado de Gordillo. Saben que viene recomendada y ella nos va a decir cómo viene el clima político esta semana. Ha sido un gusto, Alcina. No, por favor, gracias a vos.